La curva puente es una función para unir dos líneas o curvas con otra curva de forma suave y acomodándose a la forma de los extremos que une, sin tener ningún parámetro geométrico específico. Crearé primero dos curvas de 3 puntos. Haré clic en el primer punto, luego clic en el segundo punto y finalmente definir el radio de la circunferencia que formará la curva. Para hacer otra curva, solo debo ubicar el lugar donde hacerla, pues la función sigue activa. Cuando se dibujan funciones que se forman con una cantidad de puntos específicos, como en este caso, el programa continuará con el proceso de crear otra figura, una vez que se ha concluido con la anterior. Ahora dibujaré la otra curva, un poco inclinada, para ver cómo la curva puente me ayuda a cerrar esta figura de forma suave. Ahora que tengo las dos curvas, voy a unirlas, así que voy a activar la curva puente. Esta se encuentra dentro del grupo de funciones de la función línea. Abro este grupo de funciones y esta función se encuentra al final. Hago clic en ella y luego voy a la ventana gráfica. Ahora me acerco al extremo que deseo unir. La curva cambia de color. Haré clic en el primer extremo. Hay que tratar de que se forme un punto de color. Con esta indicación, el primer punto de la curva puente ha sido creada. Luego voy al otro extremo. La curva cambia de color y haré clic. Esta vez se formará la curva puente. Es tan rápido que no alcanzo a ver la formación del punto, pero como la curva se ha formado y hay dos puntos de empalme que se muestran, esto me indica que el proceso fue correcto. La curva puente es una función de un solo uso, porque se usa en casos especiales. Si observa, ya se ha desactivado. Para unir el otro extremo, debo volver a activar la función. Así que voy hacia ella y hago clic. Repetiré el mismo proceso anterior hasta que se forme la curva puente que falta.